Buenas tardes a todos. Se va a abrir la sesión solemne y pública de la apertura del curso 2023. Les doy a todos la bienvenida y también a aquellos que nos están siguiendo vía remoto a través de la plataforma Zoom. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la apertura del curso 2003, leyendo la memoria del curso 2022 por parte del secretario general. Memoria de actividades de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España del curso académico 2022. Actividades públicas. El 24 de enero, el doctor don Ernesto Liébana, jefe de equipo de peligros biológicos, Biological Hazards, de la EFSA, pronunció una conferencia sobre la resistencia antimicrobiana en la cadena alimentaria, monitorización y evaluación de riesgos en la Unión Europea. El día 31 de enero tuvo lugar la inauguración del curso académico 2022 bajo la presidencia del excelentísimo señor doctor don Arturo Anadón, que pronunció unas breves palabras y cedió a continuación la palabra al doctor Salvio Jiménez, secretario general, para que hiciera una breve exposición de las actividades de la RACVE durante el curso académico 2021. Durante el curso académico se ha cumplido el programa previsto de conferencias, mesas redondas, sesiones in memoria y otras actividades. Asimismo, se han celebrado reuniones periódicas y extraordinarias de las 5 secciones que constituyen esta Real Academia. A continuación, dio lectura de apertura de curso la excelentísima señora doña Josefina Higuera del Portal, académica de número de la RACVE, a quien le correspondía por antigüedad y que versó sobre diálogo embriomaternal. Se entregó la medalla al académico correspondiente nato, el ilustrísimo señor don Antonio Crespo, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. La clausura del acto corrió a cargo del doctor Arturo Anadón, presidente de la RACVE. El 7 de febrero de 2022 tuvo lugar la entrega de premios de la RACVE y estos recayeron de la siguiente forma. 15º premio del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a doña Ana María Rubio con el tema Revisión acerca de la presencia de resistencias antimicrobianas en mamíferos silvestres. Noveno premio a Andrés Pintaluga, Sociedad Anónima Carlos Luis de Cuenca y Esteban, a doña Irene María Alonso, con el título Efecto de la utilización de superdosis de filasas en dietas de transición con minerales quelados y sus efectos a nivel productivo. 8º premio Laboratorios Ovejero a doña Lisa Rancán, Análisis del estrés oxidativo inflamasoma, NLRP3 en pacientes con baja respuesta a la estimulación ovárica. 8º premio de la Fundación CESFAC a don Braulio de la Calle, con el tema Macroalgas, fuente de proteína en alimentación animal. 7º premio Superfit Mariano Higuera Martín a doña Ascensión Marcos, con el tema Generación de un modelo animal funcional para el estudio de la anemia ferropénica. El 14 de febrero pronunció una conferencia sobre pasado, presente y futuro del cerdo criollo cubano de origen ibérico el doctor Carlos Manuel Abeledo, investigador del Instituto de Investigaciones Porcinas de Cuba. El 21 de febrero, el doctor Ángel Salvador, académico correspondiente de la RACVE, pronunció una conferencia sobre de la misoginia a la feminización, la mujer en los estudios de veterinaria. El 28 de febrero ingresó como académico de número el excelentísimo señor don José Luis Benedito y pronunció el discurso de ingreso titulado Desafío metabólico de la vaca de alta producción láctea, VLAP. Su contestación corrió a cargo del académico de número don Juan Carlos Higuera del Portal. El 7 de marzo pronunció una conferencia sobre variabilidad del comportamiento microbiano, consecuencias de la vida útil de los alimentos, el doctor Gonzalo de Fernando, catedrático de Tecnología de Alimentos
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número, doctor Juan Antonio Ordóñez. El 14 de marzo se celebró la sesión in memoriam en recuerdo de la excelentísima señora doña María Teresa Miras Portugal, académico de número de la RACPE, fallecida el 25 de mayo de 2021. Intervinieron el doctor don Juan Luis Tamargo, el doctor Antonio Martínez, la doctora Esmerilda García Delicado, el doctor José María Bautista, la doctora Consuelo Serres y el doctor Arturo Anadón. El 21 de marzo pronunció una conferencia sobre acreditación y reconocimiento de las especialidades veterinarias en Europa, don Álvaro Mateos, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Vizcaya. La presentación del conferenciante corrió a cargo del doctor Arturo Anadón. El 28 de marzo pronunció una conferencia sobre recientes avances en la suplementación de las vitaminas D y K sobre diferentes aspectos de la patogénesis humana, incluido el COVID-19, el académico de número doctor Francisco Tortuero. El 4 de abril ingresó como académico correspondiente el ilustrísimo señor don Cristóbal Belda, quien pronunció un discurso de ingreso titulado El Instituto de Salud Carlos III y la pandemia por SARS-CoV-2. Reflexiones sobre la investigación en salud. Su presentación corrió a cargo del académico de número don Juan Carlos Sillera del Portal. El 25 de abril pronunció una conferencia sobre Sistema Alimentario y Salud Pública, Visión One Health, el excelentísimo y magnífico señor doctor don Luis Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número doctor Alberto Montoya. El 23 de mayo pronunció una conferencia sobre factores fisiológicos que determinan el bienestar animal en ganado porcino el académico de número doctor Raúl Sánchez. El 30 de mayo ingresó como académico de honor el excelentísimo señor doctor don Pedro Guillén. Pronunció su conferencia de discurso de ingreso titulada Los avances médicos en la investigación translacional a partir de la cirugía experimental. Su presentación corrió a cargo del presidente doctor Arturo Anadón. El 6 de julio, la profesora doña María Dolores Vargas, catedrática de parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, pronunció una conferencia sobre enfermedades zoonósicas de transmisión vectorial, la complejidad de las iniciativas One Health para el control de la fasciolosis. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número doctor Alberto Montoya. El 13 de junio pronunció una conferencia sobre el futuro de la universidad y de los estudios de veterinaria el excelentísimo, magnífico don José Carlos Gómez Villamandos, rector de la Universidad de Córdoba. La presentación del conferenciante corrió a cargo del presidente doctor Arturo Anadón. El 20 de junio pronunció una conferencia sobre Juan Rof Codina, científico gallego del 2022, nuevas aportaciones para su biografía del doctor Diego Conde, académico correspondiente de la RACPE. El 27 de junio, el doctor Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión, Jesús Usón, CCMIJU, pronunció una conferencia sobre abordajes para la cirugía de mínima invasión en veterinaria, estado actual. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número doctor Alberto Montoya. El 12 de septiembre se celebró la sesión in memoriam en recuerdo del excelentísimo señor doctor don Carlos Compairé Fernández, académico supernumerario de la RACPE, fallecido el 5 de febrero de 2022.
Intervinieron los académicos doctor Raúl Sánchez, doctor Quintiliano Pérez Bonilla, doctor Juan Antonio Ordóñez y doctor Arturo Anadón. El 26 de septiembre tuvo lugar en el Palacio del Senado, en el antiguo Salón de Plenos de la sesión científica Una Salud, One Health, un abordaje transdisciplinario. En la sesión intervinieron el académico de número, doctor Juan María Vázquez, el académico de honor, doctor don Juan José Badiola, el catedrático de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, doctor José María Eirós, el académico de número, doctor José Vicente Tarazona, y la doctora Emma Martínez, Senior Scientific Policy Officer de la FEAM. La sesión fue presentada por el doctor Arturo Anadón, académico de número y presidente de la RAPE. El 24 de octubre pronunció una conferencia sobre las enfermedades emergentes en el contexto de una sola salud. Papel de la sanidad en el control. La doctora Beatriz Muñoz Hurtado, subdirectora general de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La presentación de la conferenciante corrió a cargo del doctor Arturo Anadón. El 7 de noviembre pronunció una conferencia sobre tecnologías no térmicas de inactivación microbiana en alimentos el profesor José Benedito, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número, doctor Juan Antonio Ordóñez. El 14 de noviembre pronunció una conferencia sobre nuevas posibilidades terapéuticas de la melatonina el académico de número, profesor doctor Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández. El 21 de noviembre ingresó como académico de honor el excelentísimo señor doctor don Jaime Lamo de Espinosa, Michels, de Campursín. Pronunció un discurso de ingreso titulado Una potente ganadería en tiempos de crisis. Su presentación corrió a cargo del doctor Arturo Anadón, académico de número y presidente de la RACPE. El 28 de noviembre ingresó como académico de número el excelentísimo señor doctor Alberto Zique Moya y pronunció su discurso de ingreso titulado Aplicación del enfoque Una Salud para la prevención y respuesta frente al empleo intencionado de agentes biológicos. Su contestación corrió a cargo del académico de número, doctor José Alberto Rodríguez Zazo. El 19 de diciembre pronunció una conferencia sobre las Reales Academias del Instituto de España el excelentísimo señor don Feliciano Barrios Pintado, académico de número y secretario de la Real Academia de la Historia. La presentación del conferenciante corrió a cargo del académico de número y presidente doctor Arturo Anadón. Reconocimientos y distinciones. El doctor Arturo Anadón fue nombrado miembro de mérito de la Fundación Carlos III. El doctor Arturo Anadón fue nombrado miembro del Comité de Nominación de la Unión Internacional de Toxicología, IUTOX. El doctor Arturo Anadón es nombrado miembro del Grupo Asesor de Expertos en Seguridad Alimentaria y Organización Mundial de la Salud, OMS. El doctor Arturo Anadón es nombrado miembro de la Comisión FA-OMS de Expertos, GEFA, en aditivos alimentarios. El doctor Arturo Anadón es nombrado miembro del Comité Científico sobre One Health de la FEAM. El doctor Arturo Anadón ha sido miembro del subcomité de resistencia, ha sido nombrado miembro del subcomité de resistencia antimicrobiana de la FEAM. El doctor Jesús Ángel Fernández Tresguerres ha sido nombrado miembro del subcomité de medio ambiente de la FEAM, One Health. El doctor Arturo Anadón ha sido nombrado asesor de la revista cubana de Ciencias Veterinarias, miembro del consejo editorial de la revista Public Health and Toxicology y miembro del Consejo de Revisión Científica
del Journal of American Veterinary Medical Association y del American Journal of Veterinary Research. El doctor Arturo Anadón ha sido nombrado miembro del Scientific Committee del Segundo Internacional al Séptimo Veterinary de Farmacología Veterinaria y Toxicología Congress. Balıkesir, Turquía, del 7 al 10 de septiembre de 2022. Y miembro del comité organizador local del Comité Científico Eleven International Conference Antimicrobial Agents in Veterinary Medicine, Madrid, España, del 11 al 14 de septiembre de 2022. El doctor Arenas ha sido nombrado presidente de la Unión Profesional Sanitaria de Córdoba, UPSACO. El doctor Antonio Arenas ha sido nombrado vicerrector de la Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Córdoba. El doctor José Alberto Montoya recibió el 24º Premio Nacional de Investigación Francisco Fernández López del Instituto Oficial de Veterinarios de Almería. El doctor José Alberto Montoya ha sido nombrado socio de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas. El doctor José Alberto Montoya recibió del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz el Premio San Francisco de Asís 2022. El doctor Pere Costa ha sido nombrado presidente de honor de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. El doctor Pere Costa recibió la placa de homenaje en reconocimiento a la trayectoria académica y vital de la Real Academia Europea de Doctores, en la que ingresó en 1973. El doctor Quintiliano Pérez Bonilla ha sido nombrado presidente de los comités científicos de sanidad y bienestar animal en la interprofesional del sector porcino. El doctor Francisco Luis Dehesa ha sido nombrado académico de honor de la Academia de Medicina de Bilbao. El doctor Jesús Ángel Fernández Tresguerres le ha sido concedido en el Colegio de Médicos de Madrid el Premio de Colegiado de Honor, Medalla de Oro del Colegio. El doctor Francisco Antonio Rojo ha sido nombrado vicepresidente de la Sociedad Mundial de Historia de la Veterinaria para los próximos 4 años. El doctor Antonio Ramón Martínez ha sido nombrado presidente de honor de la Sociedad Española de Parasitología, SOCEPA, siendo el primer presidente de honor de la sociedad. El doctor Julián Garde ha recibido la medalla de oro del Consejo de Colegios de Veterinarios de Castilla-La Mancha. Cursos, congresos y otras actividades o eventos. El 13 de enero, el doctor Yamal Hossaini Hilali, académico correspondiente extranjero de la RACVE, ha sido nombrado miembro de la Academia de Veterinaria de Francia. El doctor Arturo Anadón acude el 4 de febrero de 2022 a la entrega de premios Albeitar 2021 en Málaga. El doctor Arturo Anadón asiste el día 22 de junio al Consejo de la FEAN como miembro y el día 23 de junio bajo los auspicios de la presidencia francesa de la Unión Europea en la Comisión Científica Interacademias sobre combatir la zoonosis y abordar la resistencia antimicrobiana en el planeta con un enfoque, una sola salud. El doctor Arturo Anadón participó el 17 de agosto en el curso de verano sobre resistencia antimicrobiana, el gran reto de nuestro siglo. Enfoque desde una visión One Health con las ponencias lucha contra la resistencia antimicrobiana en la Unión Europea y uso de nutracéuticos como alternativas en salud animal, organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, RACPAO, en la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, Jaén. El 4 de octubre, el doctor Arturo Anadón acudió al acto institucional de la festividad de San Francisco de Asís, organizado por el Colegio de Veterinarios de Madrid en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, representando a la RACVE.
El 10 de octubre, los doctores Arturo Anadón y Salvio Jiménez asistieron a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde tuvo lugar, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, el solemne acto de apertura del curso 2022-2023 de las Reales Academias del Instituto de España. Los días 13, 14 y 15 de octubre tuvo lugar en Santiago de Compostela la cuarta conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España, asistiendo los académicos de número de la RACVE, doctores Jesús Ángel Fernández Tresguerres, Miguel Ángel Aparicio, Tobar y don Arturo Anadón Navarro. Libro del centenario del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. Se ha confeccionado el libro del centenario de la Organización Colegial Veterinaria Española, 1923-2023, con la participación de los académicos adscritos a la quinta sección Historia de la Veterinaria. Publicaciones. Se han publicado los anales de la RACVE en 2 tomos. El tomo 1 ha incluido las sesiones científicas, las sesiones y las sesiones necrológicas, y el tomo 2, los premios de la RACVE concedidos en el año 2021. También se ha publicado el correspondiente anuario de la RACVE del año 2022. Página web. México sigue posicionado en primer lugar en el número de entradas y consultas a la página web, seguido de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador y Perú. Todos ellos se colocan por primera vez de los Estados Unidos. La página web se ha visto incrementada por los vídeos de nuevos conferenciantes en las sesiones de este año, a las que se puede acceder a través del canal YouTube. Se han registrado nuevas suscripciones. La suscripción en la página web de la Real Academia es gratuita, pudiendo causar baja el suscriptor en el momento que lo desee. La página web es de naturaleza científica, es segura y no existen anunciantes. Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno celebró a lo largo del curso un total de 6 sesiones con los asuntos que quedan reflejados en las actas correspondientes. Juntas plenarias. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias celebró a lo largo del curso 4 sesiones con los asuntos que quedan reflejados en las actas correspondientes. Secciones. Se han realizado reuniones de las secciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta con los asuntos que quedan reflejados en las actas correspondientes. Comisión de admisiones. Se han celebrado diferentes reuniones bajo la presidencia del señor secretario de la RACVE. La Federación Europea de Academias de Medicina, FEAM, el señor presidente ha participado como miembro en todas las reuniones del Consejo de la FEAM, así como en las sesiones científicas organizadas. Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, IACIVET. El secretario general permanente de la IACIVET, doctor Arturo Anadón, así como el secretario general Salvio Jiménez, como los miembros de la Junta de Gobierno, han participado a lo largo del año en todas las reuniones que se han celebrado en 2022. Convenios. En febrero de 2022 se firmó un convenio de colaboración entre la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, RACVAO y la RACVE. En junio de 2022 se firmó un convenio de colaboración científica entre la Real Academia de Ciencias Médicas de Santa Fe, Rosario, Argentina, y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, RACVE. Fallecimientos. El 5 de febrero de 2022 falleció el doctor don Carlos Compaidé Fernández, académico supernumerario de la RACVE. El 18 de marzo de 2022 falleció el doctor Raúl Casas, académico correspondiente extranjero de la RACVE. El 1 de octubre de 2022 falleció el doctor Leopoldo Cuéllar, académico de número de la RACVE. Informes de la RACVE.
Informe solicitado el 4 de julio a la RACDE por la Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de la Región de Murcia, de cómo implantación del grado de veterinaria, modalidad bilingüe, por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Podría influir en el fomento de la investigación, la técnica y el estudio de los campos científicos que agrupan las ciencias veterinarias. Apoyo para la creación de la Academia de Ciencias Veterinarias de la Región Valenciana, ACVCV. Relaciones institucionales. Visita del presidente y el secretario de la RACDE al secretario general del Instituto de España, don Andrés Ollero, el 10 de marzo de 2022. Visita al señor presidente y secretario y del señor secretario al señor concejal presidente de los distritos de Centro y Salamanca de Madrid, José Fernández Sánchez, el 19 de mayo de 2022. Visita del señor presidente y el señor secretario al subsecretario de Ciencia e Innovación, don Carlos Marco, 20 de mayo de 2022. Financiación. Se agradece por parte de la RACDE la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación por la financiación que recibe a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la subvención de la Organización Veterinaria Colegial de España y el proyecto de subvención de la Fundación AMA. Agradecimientos al Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, sede de la RACDE, por la prestación de infraestructuras y servicios, a doña Natividad Casas Barrero y a doña Ana Martínez Allende, de la Secretaría de Organización y Comunicación de la RACDE, por su colaboración, gran apoyo prestado a las gestiones administrativas y actividades científico-técnicas de la RACDE. Madrid, 23 de enero de 2023. Muy bien. Muchas gracias, doctor Salvio Jiménez. Y a continuación tiene la palabra el excelentísimo señor don Miguel Ángel Vives Vallés, que dará lectura al discurso de apertura del curso académico 2023. Excelentísimo señor presidente, señoras y señores académicos, señoras y señores. Como en este momento ya pueden apreciar, le corresponde a mi persona pronunciar el protocolario discurso con el que se abre este año el curso académico en esta Real Academia, que es su casa. Este hecho, honor que se dispensa a los académicos por orden cronológico de ingreso, además de suponer una responsabilidad cierta en cuanto a la representación de la institución en solemne momento, es un claro indicador de que tal honor te llega en virtud del único mérito, si tal lo fuera, de alcanzar una edad generalmente provecta, consecuencia de una prolongada permanencia en la nómina de académicos. Asociados a la edad quedan unos recursos tanto físicos como metafísicos, progresivamente limitados, lo que razonablemente me induce a presentarles el fruto de mi trabajo con la imprescindible humildad que procede. En todo caso, sepan ustedes que a menudo los académicos involucrados en estos menesteres inaugurales lo planteamos como un cierto desafío personal, por lo que procuramos seleccionar un determinado tema en el entorno de ese campo de conocimientos que creemos haber hecho nuestro y por ello, de una manera ciertamente ilusoria, creemos dominar. Ese campo que suponemos conocer bien, por haberlo hollado durante décadas, donde nos imaginamos irrealmente que estamos más seguros. Pero en fin, ya veremos. En nuestro caso particular, todavía preso inexplicablemente de un cierto furor juvenil por las causas perdidas que siempre me ha acompañado, me propongo hablarles hoy de una manera coherente, pero siempre en la medida de mis posibilidades, y justificar la necesidad de las humanidades, alentar su desarrollo en una corporación mayoritariamente imbricada en la ciencia, como es nuestro caso, y aún intentaré patrocinarlas como terapia preventiva frente a la ultraespecialización, ese gran conjunto de árboles numerosos pero muy finos que impiden ver el bosque de la ciencia al completo y que, por cumplir inexorablemente una ley física de la óptica,
reduce nuestra área de visión, eliminando la profundidad de campo, a cambio de una teórica nitidez en lo minúsculo, esa que separa el conocimiento en isletas de profundidad abisal, esos y otros males de los que escribimos en favor de las tan denostadas humanidades. En todo caso, pueden estar tranquilos. Nada pretendo enseñar. Quizás justificar una postura, una opinión, cumpliendo a la par el encargo que se me ha hecho de comparecer ante ustedes un día como hoy. Sin embargo, por pura empatía hacia el prójimo, he procurado evitarles a ustedes un castigo prolongado. Y en aras de la brevedad, si es su deseo, pueden descargarse de la página web de la RACBE desde ya mismo el discurso completo que he elaborado y que ahora les abrevio considerablemente. ¿De qué hablamos cuando decimos humanidades? Actualmente, en su octava acepción, el diccionario de la Real Academia indica que se entiende por humanidades al conjunto de disciplinas que giran en torno al ser humano, como la literatura, la filosofía o la historia. Poco es, ya que cabría preguntarse al respecto qué es lo que el ser humano no ha hecho girar a su alrededor. En su novena acepción nos recuerda que, sin embargo, las humanidades tenían antes una menor extensión, ya que indica antiguamente lengua y literatura clásica. Hacia la misma época, en el diccionario de la Real Academia de 1822, las humanidades eran letras humanas, simplemente, en contraposición a las letras divinas, objeto de estudio de la teología. El caso es que, de manera natural, la palabra humanidades, así como sus derivados humanista, humanismo, incluso humanitario, resultan ser palabras agradables, cercanas, amables, están bien vistas por todo el mundo. Palabras que, al menos de momento, no suscitan ni recelos, ni desconfianza, ni rechazo alguno. Y tanto es así que podemos regalar el oído de cualquiera si le reconocemos como humanista, cultivador de las humanidades, poseedor de una cultura humanista o erudito humanista, por ejemplo. Dado que son epítetos que magnifican y elogian, y muy especialmente si el sujeto carece de tales atributos, por razones evidentes de lisonja o interesado halago. Resulta curioso, en todo caso, la ligazón inconsciente que todo el mundo establece entre humanidades y saberes antiguos grecorromanos. Sin embargo, conviene recordar que ese término humanidades, tal y como lo entendemos ahora, era ajeno al conocimiento y a la praxis griega, ya que sí es cierto que los filósofos griegos practicaron un estudio del conocimiento que priorizaba una perspectiva sinóptica amplia, al estilo de un todo armónico que se subdividía en partes y era observado desde una perspectiva holística, desde la cual el todo de la educación constituía mucho más que la suma de cada una de las realidades parciales contempladas, junto al valor que se daba al conocimiento general. Y esto era algo que, sin denominarse propiamente humanidades, lo cierto es que se sitúa muy próximo al concepto que tenemos de ellas. Para los griegos era mucho más cercano el concepto de filantropía, entendido como el espíritu amable y de buenos sentimientos, obtenido a través de la educación y el entrenamiento en las buenas artes, que estaban siempre al servicio de fines morales y prácticos. No olvidemos que, como bien decía Bloom, todo sistema educativo tiene un determinado objetivo moral que trata siempre de alcanzar y sobre el que se sustentan sus planes de estudio. De manera que, a través de la educación, siempre se quiere producir una cierta clase de ser humano en función de los fines y objetivos que una determinada sociedad establezca en cada momento. Volviendo al mundo de la Grecia clásica, en general, se trataba de utilizar la sabiduría humana transmitida por muchos y a lo largo de muchos años para construir y vivir una existencia virtuosa. Y si se analizan cuidadosamente sus relaciones, resulta muy familiar al concepto de ideal confuciano desarrollado en China por la misma época, que preconizaba el equilibrio, la sensatez y la organización.
Sin embargo, van a ser los romanos quienes habrían de proporcionarle no solo el nombre humanidades, sino el concepto, la terminología y los contenidos que tenemos por tradicionales hasta hoy. Los romanos ciertamente se inspiraron en los griegos ya hacia el siglo III a.C., de donde tomaron la idea de establecer un plan de estudios que, sin embargo, modificaron, transformando el concepto griego de paideia, educación o formación, para adoptarlo a sus necesidades, dado que el dominio de la comunicación oral y escrita se consideraba una preparación esencial de las élites para influir en la política y la opinión pública como servidores del Estado. De manera especial, se plantearon cuáles disciplinas o estudios eran los fundamentales para satisfacer las necesidades del ser humano. Y así, según Cicerón, para asegurarse la humanidad plena, los estudiantes debían dominar poesía, geometría, música y dialéctica. El paso del tiempo dio lugar a las denominadas artes liberales, que Varrón agruparía en las famosas 9 artes liberales, divididas en trivium y quadrivium, a las que se añadió posteriormente medicina y arquitectura. Todas ellas entendidas como acompañantes y accesorias de la gramática, la literatura y el lenguaje. Como podemos apreciar, ni más ni menos que hablar, leer y escribir. Mucho más tarde, los primeros humanistas italianos pusieron el énfasis en la idea de una cultura y una educación liberal, reviviendo el concepto ciceroniano de las humanidades, donde la retórica y la elocuencia tenían el mismo interés para los patricios gobernantes de los estados italianos que el que tuvieron en la Roma clásica para la clase senatorial. Sin embargo, el humanismo renacentista no se agotó en los aspectos meramente filológicos y literarios, sino que intentó abarcar una visión global del ser humano adaptada a su tiempo. Por ello, al humanismo renacentista, en oposición a los fines de la universidad de su tiempo, no le interesa únicamente formar hombres para ocupar puestos de trabajo que la naciente burguesía demandaba, sino hombres de prestigio, personajes distinguidos, eminentes, la élite culta, una vez más. Por su parte, las academias, una construcción cultural basada en la recuperación del universo grecorromano clásico, al contrario de las universidades, funcionaron como un reducido grupo de personas eminentes que se reunía informalmente para discutir temas de su común interés, algo impensable en una universidad encorsetada por el escolasticismo y la repetición sistemática de lo clásico sin posibilidad de discusión, con el único objetivo de formar mano de obra para ocupaciones sociales elevadas. Si los humanistas del Renacimiento se refugiaron inicialmente en las academias de inspiración platónica, ya en el siglo XVII, los científicos fundaron también academias y sociedades que se convirtieron en foros apropiados para el estudio de la naturaleza. Todo ello se habría de mantener con idéntico rigor prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XIX, siendo Alemania donde se retoma el término humanismo a propósito de la conocida polémica entre los estudios de letras y los estudios científicos, momento en el cual ya los estudios humanísticos comienzan un lento pero progresivo decaimiento, así como el predominio de otras lenguas distintas de las consideradas tradicionales del conocimiento, como el francés y el alemán. Por supuesto, debemos asumir que las posibilidades de definir el concepto de humanidades son múltiples y variadas, y solo depende de quién lo enuncia. Por ello, es generalmente admitido que la palabra humanidades es un término polisémico y por ello controvertido y polémico. Por si fuera poco, resulta ser un concepto cambiante con el paso del tiempo, además de peligrosamente subjetivo por ausencia de acuerdo en su definición. Por nuestra parte, y dadas nuestras limitaciones, nos agrada especialmente la idea que tiene de ellas la profesora Fiero, experta en la enseñanza transversal de las humanidades, cuando escribe: cada generación deja un legado creativo.
la suma de sus ideas y logros. Este legado representa la respuesta a nuestro esfuerzo por garantizar nuestra supervivencia individual y colectiva, nuestra necesidad de establecer formas de vivir en armonía con los demás y nuestro deseo de comprender nuestro lugar en el universo. Al enfrentar los desafíos de la supervivencia, la comunidad y el autoconocimiento, hemos creado y transmitido las herramientas de la ciencia y la tecnología, las instituciones sociales y políticas, los sistemas religiosos y filosóficos, y varias formas de expresión personal, la totalidad de lo que llamamos cultura. Transmitido de generación en generación, este legado constituye la tradición humanista, cuyo estudio se llama Humanidades. Marguerite Yourcenar, élite ella misma, ya ponía en los labios de su imaginado Adriano ese pensamiento que se hizo famoso. Las costumbres menos rudas, el adelanto de las ideas durante el último siglo, son obra de una íntima minoría de gente sensata. La masa sigue siendo ignara, feroz cada vez que puede, en todo caso, egoísta y limitada. Bien se puede apostar a que lo seguirá siendo siempre. En estos tiempos de constante cambio, no siempre para bien, es muy cierto que resulta antipático referirse a cuestiones que ponen de manifiesto las desigualdades de todo tipo en las personas. Rápidamente se es acusado de no respetar ese término tan de moda, la diversidad, sea cual sea esta. La verdad es que el descontento y aun el desánimo están presentes en las mentes de nuestros sabios, como por ejemplo el profesor Francisco Rico, cuando avisa de que cada vez son menos quienes sencillamente saben hablar, leer y escribir, quienes son capaces de expresarse a sí mismos y entender a los demás con otra cosa que el idioma estándar al que le someten los medios, el poder, los leguleyos. Y continúa más adelante en su mismo artículo: sin ir más lejos, la metáfora y la hipérbole del estilo figurado, los juegos de palabras, la singularidad, la elegancia y la propiedad en el léxico son ya incomprensibles para la mayoría. Por todo ello, como hemos señalado antes, comprendemos el hecho de que la propia palabra élite provoque rechazo casi siempre, dado que los más se sentirán excluidos, excepción hecha de aquellos a quienes regalamos el término, como reconocimiento a su especial calidad en cualquiera de sus posibilidades, del tenis a la filosofía pura, del empleado del mes al premio Nobel. A pesar de todo, nos quedamos con el descarnado realismo de Steiner cuando escribe: la conclusión es esta: hay pocas evidencias de que la civilización civilice a alguien salvo a una minoría, o de que su despliegue sea efectivo fuera del elusivo ámbito de la mejora de la sensibilidad privada. Las relaciones de esa mejora con las normas cívicas de comportamiento y el buen sentido político son, como mínimo, tangenciales. Quien esto les cuenta forma parte de una institución, esta Real Academia, esencialmente elitista, aunque decirlo sea políticamente incorrecto, por cuanto su acceso es restringido, el número de sus integrantes limitado, y por ello no todo el mundo puede ser miembro con todos los derechos, a no ser que sea propuesto y elegido para ello. Ese elitismo, bien es cierto que tiene un reducido ámbito de actuación, que no es otro que el de las ciencias veterinarias en su conjunto. Por ello, parece a priori una institución excluyente más que incluyente, y por la misma razón no parece abrazar la diversidad. Características que, como ya hemos visto, son típicas de las formas de acumulación del conocimiento o de la cultura en las sociedades humanas. Pero, además, la amplitud de las ciencias veterinarias origina que los académicos que conforman esta academia se integren o adscriban en una de las 5 secciones que componen el cuerpo académico, siendo la nuestra la sección 5ª, que en los estatutos de la Real Academia se denomina por su contenido y competencia Historia, Deontología, Bioética y Legislación.
Es este contenido el que relaciona las humanidades directamente con la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y por ello nos estamos ocupando de ellas, precisamente porque tienen cabida conformando su propio y peculiar espacio. Es cierto que nuestro tradicional sistema de enseñanza, de inspiración napoleónica, nos ha preparado para aplicar los tradicionales métodos analíticos a casi todo lo que nos rodea, y cuya mecánica está basada en aislar para identificar, en separar conceptos y disciplinas, en desintegrar los problemas, en destilar para purificar y, en definitiva, en potenciar la observación de lo muy pequeño en detrimento de la visión de conjunto. En ese sentido, se puede estar de acuerdo con Morín en que nuestra civilización y, por consiguiente, nuestra enseñanza ha privilegiado la separación en detrimento de la síntesis. Además, el sistema que seguimos nos predispone a eliminar y rechazar aquello que no nos parece lógico y ordenado, como nos recuerda el mismo autor. Por ello, planteamos nuestro propósito abiertamente reivindicativo de una manera terapéutica, por cuanto damos por sentado que las humanidades, en su más amplia acepción, ni están ni se las espera en la formación de los egresados con estudios en ciencias. Y por ello, nos parece imprescindible establecer un básico reservorio para las humanidades, donde se realicen los adecuados procesos de elaboración, creación, cultivo, desarrollo e investigación humanística, al alcance de cualquiera que sepa reconocer esta importante carencia de su formación en cualquier momento a lo largo de su vida. Perdón. Como bien puede ser el caso de las academias. Pero no olvidemos que en nuestras carreras profesionales hay una materia formativa que se cursa obligatoriamente y que se denomina deontología, que muy poco aporta acerca de cuestiones cualitativas puramente humanas, como son la compasión o la empatía. Un sentimiento basado en la comprensión de la situación de un ser sufriente, como son nuestros pacientes animales, a través de la cual se establece una sintonía emocional de distinto grado entre veterinario y enfermo. Sintonía tóxica para algunos, imprescindible para otros, y que para todos debe ser regulada y controlada conscientemente por cada individuo, so pena de caer en las trampas emocionales, estableciendo necesariamente lo que se conoce como una adecuada distancia terapéutica, sin caer en la frialdad del mero maquinismo. Todos quienes nos hemos dedicado a la docencia clínica en las facultades hemos tenido que educar a alumnos atrapados en esas trampas emocionales descritas, tanto por exceso como por defecto, que impiden pensar y actuar adecuadamente en cada momento. Y eso no es, en ningún caso, un ejercicio docente con fundamentos científicos, ya que no es cuantificable, no dispone de leyes ni reglas escritas, sino que se trata de una cuestión puramente humanística, para la que nuestros alumnos, desgraciadamente, no serán preparados, salvo en contadas ocasiones. Y esta es una posición común, ya que algo similar es lo que ocurre con el asunto del bienestar animal en veterinaria, o lo que va a ocurrir en cuanto a los animales que ya están siendo considerados como personas no humanas. En la jerga postmoderna, en especial, se trata de los monos antropoides o todos aquellos en los que se considera que disponen del concepto del yo, dotados de la capacidad para reconocerse en un espejo, como elefantes, cuervos, incluso los mamíferos marinos, capaces de mostrar sentimientos y de comunicarse entre sí, e incluso con dialectos dentro de su propio lenguaje, según diferentes grupos de convivencia. Una parcela en la que el tradicional dominio de la etología está siendo rápidamente sobrepasado por materias novedosas y aún incipientes, como las metodologías semióticas propuestas para los estudios animales, algo que se basa en la consideración de los diferentes tipos de lenguaje no verbal y la aceptación de que un mensaje no precisa necesariamente de la oralidad para ser transmitido a otros congéneres y, por tanto, puede constituirse en otro tipo de código a enmarcar dentro de una lingüística más amplia, la zoosemiótica, es decir, el enfoque semiótico del estudio de la vida animal
o más apropiadamente el estudio de la semiótica animal. En ese sentido, podríamos pensar que es interesante para un veterinario reconocer el comportamiento normal de las distintas especies animales para comprender y tratar las alteraciones del comportamiento sin tener en cuenta la posibilidad de la existencia de lo que denominamos conocimiento en los animales? Y si lo fuera, ¿qué materia se encargaría de su enseñanza teniendo en cuenta la proverbial rapidez de la universidad en adaptarse a los cambios que impone la sociedad? ¿Y qué hacemos para instituir siquiera una guía docente que indique al profesorado cómo y cuándo enseñar esos necesarios atributos de compasión, comprensión, respeto y empatía por los animales que atendemos y sus padecimientos, que por mor de la mecanización de los tratamientos están desapareciendo de la práctica médica tanto veterinaria como humana? En un mundo globalizado como el que vivimos cotidianamente, ¿quién es capaz de vislumbrar la amenaza cierta de un problema que rápidamente se nos viene encima, como la integración en la sociedad de las denominadas personas no humanas? Esos animales que ya obtienen el reconocimiento de ciertos derechos ante tribunales del mundo civilizado. Pues quizá una institución como la Academia de Ciencias Veterinarias, que además de atesorar y manejar conocimientos profundos habitualmente en todas las facetas de su competencia, dispone de una atalaya única para contemplar el horizonte, como es una sección de humanidades instalada en la interdisciplinariedad más operativa. Y ante la hercúlea tarea de mantener, y si fuese posible, regenerar toda la riqueza natural que estamos destruyendo durante el Antropoceno, ¿qué disciplina de las conocidas se encargará de dirigir y planificar ese cometido? ¿Qué materia, por especializada y profunda que sea, es capaz de albergar en su conocimiento y esencia semejante reto? ¿No será más apropiado que lo haga una plataforma interdisciplinar, transversal y diversificada, como es la que agrupa en las humanidades en cada ámbito del conocimiento? Podríamos seguir haciéndonos preguntas acerca de los enormes problemas y retos que nos aguardan, un método que en la Academia Platónica ya proporcionaba buenos resultados. Y con seguridad, las soluciones en ningún caso vendrán de la mano de recetas simples y puntuales, sino que deberán ser abordadas con la amplitud de conocimientos que proporciona toda la experiencia humana acumulada. O se quedarán sin solución, lo que para nihilistas y escépticos tiene más sentido. Dado que ya pertenecemos a un mundo globalizado, digitalizado y claramente invasor de la intimidad, concepto este último que, por cierto, habrá que redefinir muy pronto, cabe la posibilidad de que nos estemos acostumbrando a una sociedad cada vez más invasiva, más extractiva, encaminada a cualquier modelo ucrónico o incluso distópico de los planteados en la ciencia ficción, que en absoluto promueva ni la reflexión, ni la capacidad de análisis, ni un entendimiento básico fuera de la disciplina de un sistema. Al respecto, recuerdo con nitidez haber escuchado una vez a un anónimo informático en un congreso una opinión lúcida pero demoledora, capaz de despertar a cualquiera. No se quiere que sepamos de humanidades, ya que las humanidades contienen el código fuente de la sociedad. Pero además, y esto se lo debemos al privilegiado pensador George Steiner, ¿cómo respondemos a otra cuestión fundamental tal que, si la ciencia tiene su base en la mirada al futuro y las humanidades se basan en la mirada retrospectiva del pasado, ¿quién se encarga de la asimilación del pasado en las ciencias? Sin embargo, es precisamente la historia de la ciencia la que nos brinda la posibilidad de conocer que mediante un sencillo ejercicio retrospectivo, no hace tanto tiempo, concretamente en 1880, Thomas Henry Huxley, famoso biólogo británico, tenía que defender con mucho esfuerzo el reconocimiento de las ciencias como un componente de la cultura, ya que entonces no estaba nada claro. Y lo hizo prefigurando la estrecha relación entre las ciencias y la posibilidad de explotación económica de la educación científica, algo que hoy en día no precisa de explicación alguna. Sin embargo,
Al contrario de lo que ocurría en el siglo XIX, hoy tenemos que soportar la infravaloración de las humanidades basada en la falta de rendimiento económico directo, rápido y floreciente, que lleva consigo todo aquello que se adjetive como útil. Bien, he pretendido ofrecer una perspectiva de las humanidades desde su naturaleza y orígenes a la importancia de la lectura y la escritura a lo largo del tiempo, su peso en la cultura de todos los pueblos, en su historia, y la tendencia penosamente decreciente de su importancia y posibilidades en la actual sociedad occidental, especialmente frente al imparable predominio de las ciencias, cual si de una nueva religión se tratase, la tecnolatría. El sumatorio conduce a una sensación negativa en general que se agrava en caso de tener afición al cultivo de las artes y las letras, y en cierto modo crea muros crecientes de incomunicación frente a una masa cada vez más homogénea y desligada de la cultura y sus manifestaciones tradicionales. Es fácil caer en el ellos y en el nosotros, un antagonismo ya clásico. Y además conviene tener en cuenta la opinión acumulativa a lo largo del tiempo, en verdad derrotista, de aquellos pensadores tradicionalmente respetados por todos, cuyas expectativas basadas en sus conocimientos y experiencias ciertamente no auguran nada bueno en este ámbito de la cultura. Sin embargo, y a pesar de todo, queremos alentar la defensa de las humanidades, de su cultivo y mantenimiento, y además rompiendo la falsa separación puramente artificial entre las ciencias y las letras, promoviendo una parcela propia en el seno de la Real Academia de Ciencias Veterinarias que aporte una visión de conjunto, no solo de su historia y su pasado, sino de las posibilidades de intervenir en un futuro con sus propios medios y a partir de las conexiones que se pueden establecer con otros campos del conocimiento, tanto cercanos, ciencias de la salud, ciencias de la tierra, como también lejanos, ciencias sociales, ciencias jurídicas. Creemos que la RACVE tiene una clara misión de alfabetización en su ámbito de actuación que debe ser entendida como la capacidad para tener una decisiva participación en lo más desafiante y creativo que hay en nuestra sociedad y responder a ello. Todo ello sin olvidar aquella reflexión de otro aragonés genial, Baltasar Gracián, en su oráculo Manual y Arte de la Prudencia. Sépase que en todas partes hay vulgo. Razón más que suficiente para, primero, acceder a formar parte de la élite de seres humanos ilustrados y, posteriormente, reclamar ese derecho a ser élite y permanecer en ella. Sin duda es importante la participación de las ciencias veterinarias en la conversación social, como parte integrante de la generación del conocimiento, capaz de aportar perspectivas, reflexión, análisis y saberes especializados, elaborando un lenguaje específico, culto y diferenciado, alejado de las vulgarizaciones, válido sin duda en otros ámbitos de actuación. De igual modo, las humanidades en las academias de ciencias permiten favorecer la participación interdisciplinar en cualquier parcela del conocimiento humano, a partir del manejo de elementos comunes supraprofesionales, como es ya el caso del bienestar animal, los derechos de los animales, la ética profesional, la empatía. Los académicos de la sección de Historia y Humanidades de esta Real Academia predican con el ejemplo, pues además de historiadores de la veterinaria, que aportan diariamente sus trabajos al respecto, elaboran y cuidan de un diccionario de términos antiguos veterinarios. Están relacionados con el arte y la música. Trabajan con arqueólogos en paleopatología animal, con diferentes instancias de la profesión que desean conocer su historia, como colegios oficiales o la Organización Colegial Veterinaria. Participan en cuantos eventos son requeridos, por mantener relaciones intensas con expertos de otros campos humanísticos, historia, arquitectura, archivística, paleografía. En absoluto la RACVE desatiende esa parcela, la cultiva y además se enorgullece de ella. Pero, a pesar de todo, como hemos avanzado en el título de este apartado, tenemos que señalar que estamos viviendo desde hace mucho tiempo una época negativa si no queremos admitir abiertamente el nihilismo imperante, donde predomina una pedestre neocultura de masas, diseñada para el consumo y la superficialidad,
que obliga a la constante renovación y eliminación de todo cuanto suponga una rémora en el avance infinito hasta el supuesto mejor de los mundos, aunque sea con poshumanos, transhumanos o directamente máquinas. Son estas reflexiones finales lo que me hace traerles una imagen, creo que ya casi universal, de una obra de arte cinematográfica, que quizá muchos de ustedes recuerden, dada la capacidad de anticipación que mostró, que a medida que el tiempo transcurre se hace desafortunadamente más real. Y así, contemplando la escena final de dicha película, Blade Runner, del replicante de la serie Nexus 6, Roy Batty, cuando es consciente de que le llega la hora de su desaparición, dice callada y reflexivamente: yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas bajo la lluvia. Es hora de morir. Muchas veces me he preguntado quién nos expresaría así, colocado frente a su próximo y cierto final. ¿Serán las humanidades esas lágrimas bajo la lluvia? Muchas gracias, he dicho. Muchas gracias por la presentación de su lectura de la cultura del curso. En nombre de la Real Academia le vamos a entregar el diploma orientativo del discurso. Muy bien. Y a continuación se va a proceder a la entrega de medalla de académico correspondiente NATO, donde está todo Antonio José Villatoro Jiménez, la toma de posesión del presidente de la Real Academia de Andalucía, de Ciencias Veterinarias Militar. Saben ustedes que según el Real Decreto 101 del 2014, que se prueban los estatutos de la Real Academia, pues son el grupo de colaboración entre la Real Academia de Ciencias Veterinarias Españolas. Quiere tomar posesión, jurar, hacer juramento. Aquí tienes que elegir una u otra opción. Perfecto. Yo, Antonio José Villatoro Jiménez, doctor en veterinaria por la Universidad de Córdoba, juro acatar el estatuto vigente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente nato, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo, junto a la del señor presidente y la del señor secretario general, en este documento de la toma de posesión. Madrid, 23 de enero de 2023. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. En nombre de Su Majestad el Rey le voy a entregar la medalla de académico correspondiente nato que le acredita como puesto, ¿no? Estaba puesto, ¿no? Como académico. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. El diploma. Sí, y el diploma acreditativo que le corresponde. Muy bien. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Muy bien, y para finalizar, como es norma, pues como presidente, pues voy a
a dar unas palabras. Como cada año, pues esta Real Academia de Ciencias Veterinarias se viste en el día de hoy y realza en su memoria pues todas las actividades e hitos conseguidos durante el año precedente y a la vez infunde esfuerzo con las actividades que están programadas para el nuevo curso académico 2023. En este último año ya hemos empezado a ir ganando presencialidad en las sesiones, después de los 2 años tan dramáticos con la insidiosa pandemia COVID-19, aunque el formato que estamos empleando es mixto, es decir, presencial y telemático, para respetar a aquellos académicos que viven fuera de Madrid, que por situaciones personales o climatológicas no pueden acudir a nuestras sesiones, y pensar también en el público latinoamericano tan ligado a las academias de ciencias veterinarias. Quisiera agradecer y felicitar al excelentísimo señor don Miguel Ángel Vives Vallés, que le ha correspondido como académico de número y por antigüedad académica llevar a cabo la conferencia inaugural del curso académico de la RACB 2023. Nos ha deleitado de una forma excelente y pragmática en las humanidades y la academia, lección que forma parte de su bagaje en conocimientos en historia de la veterinaria y la medicina animal. Durante el año 2022 se han cumplido todos los objetivos que estaban previstos en cuanto a actos académicos, reuniones internas y sesiones científicas. Tengo que reconocer que gracias a los medios telemáticos hemos podido mantener viva la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias y trabajar los 2 continentes separados por el Océano Atlántico. Los miembros de las Academias Iberoamericanas de Ciencias Veterinarias, de una forma puntual, no han dejado de asistir a nuestras sesiones como si fuera una responsabilidad semanal. Muchas gracias a todos ustedes que nos están siguiendo en acceso remoto. Su presencia virtual ha contribuido a la solemnidad de este acto académico. En la IACIVET se continúa trabajando con los núcleos temáticos establecidos: educación, bioética y ecoética, una sola salud, bienestar animal y medio ambiente. Se prevé que la nueva Junta de Gobierno se reúna durante este año entrante para organizar sus actividades y se programen las tareas entre las que se encuentran la organización de un congreso de la IACIVET y la participación como asociación en el próximo PANVET. En la línea de colaboración con las academias ha tenido lugar la reunión con los señores presidentes de las academias de ciencias veterinarias de las comunidades autónomas para tratar de propuestas y acciones futuras. Se destacó la necesidad de mejorar la comunicación entre las academias y de sus actividades y de contar con un perfil de los académicos para poder organizar actividades conjuntas. Los señores presidentes de las academias se reunirán de nuevo este año para tratar el asunto de la redacción de informes y de formar un comité a tal efecto. En la línea de la colaboración interacademias se ha celebrado la 6ª conferencia de las Academias de Ciencias Veterinarias de España los días 13 al 15 de octubre con el lema En el buen camino, organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia. En esta conferencia se organizó la tradicional Asamblea de las Academias y el programa científico y la tradicional ofrenda para Santiago Apóstol. En esta 6ª conferencia se vio la necesidad de realizar este tipo de encuentros científicos que fortalecen a las academias y a la profesión. En la Asamblea se acordó abordar diferentes asuntos como la importancia de la emisión de informes, ya que las academias son órganos de consulta de las administraciones, la necesidad de abrirnos a la sociedad e informar de todo lo que estamos haciendo mediante notas de prensa sobre temas de relevancia social dentro de nuestras competencias, la importancia de las redes sociales, la página web, el perfil de los académicos y sesiones conjuntas para dar visibilidad a las academias y la necesidad de trabajar en forma transversal entre las academias para servir de una forma trascendente a la sociedad. Aprovecho para felicitar de nuevo al doctor Antonio Crespo, presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia, que hoy está precisamente en la red, por la excelente organización. La 7ª Conferencia de Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de las Comunidades Autónomas este año tendrá lugar en Murcia, organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de la región de Murcia, en el último trimestre del año, y la temática de las jornadas científicas estará enfocada hacia el medio ambiente y la acuicultura. La 8ª conferencia, que se celebrará probablemente en Sevilla, será organizada por las 2 academias localizadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, hoy representada por su presidente. Durante el año 2022 se han mantenido reuniones dentro de lo que se conoce como Relaciones Internacionales de la RACVE, visita del señor presidente, señor secretario de la RACVE, al secretario general del Instituto de España, doctor Andrés Ollero, para hablar de nuestra solicitud de ingreso en el Instituto de España como Real Academia de ámbito nacional, la visita al señor presidente, al señor concejal, presidente de los distritos de Centro y Salamanca de Madrid, a José Fernández Sánchez, para solicitar una ubicación en el centro de Madrid, que pueda ser la sede para la Real Academia, y la visita al nuevo subsecretario de Ciencia e Innovación, doctor Carlos Marco Estellés, a quien se le presentaron las preocupaciones de nuestra academia, tales como la necesidad de poder contar con una sede de la RACVE, la petición de un aumento de subvención económica, así como nuestra situación dentro del Instituto de España. También se mantuvieron relaciones con la Biblioteca Nacional de España, perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, con el objeto de la colocación de la placa en la verja de la Biblioteca Nacional de España, donde figurará que en el año 1793 existía el primer Real Colegio Escuela de Veterinaria de España. Es intención, por lo tanto, de la Junta de Gobierno organizar a lo largo de este curso académico la colocación de la placa y hacer una celebración académica y profesional para este acto académico. Se ha firmado el convenio de colaboración entre la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, así como el convenio de colaboración científica entre la Academia de Ciencias Médicas de Santa Fe, Rosario, Argentina, y la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Con respecto a la página web de la RACVE, debo señalar que se está renovando de forma periódica, pues es una prioridad para la Real Academia. Se ha reestructurado, se han ampliado las memorias, se han mejorado los enlaces y los logos, se han aumentado las pestañas y subpestañas y la fototeca, y se ha dado facilidades a la suscripción para la recepción de información. La página web de la RACVE se han construido el enlace a la IACIBET. La página de la IACIBET recogerá las noticias e información más relevante para la asociación. Durante el año 2022 se han constituido las comisiones de admisiones y de One Health. En esta última se pretende organizar sesiones sobre enfermedades infecciosas transmisibles y de riesgo tóxico y enfermedades crónicas no transmisibles o contagiosas. Con la Federación Europea de Academias de Medicina, FEAM, la RACVE, como miembro, se ha participado en todas las reuniones de su consejo y en especial en la revisión de los estatutos, donde por primera vez se incorporan 2 academias de ciencias veterinarias, la española y la francesa. Se han mejorado las normas editoriales para la revista Anales de la RACVE, se han publicado 2 tomos, uno que recoge las sesiones científicas y obituarios y el tomo 2 que recoge los trabajos de los premios RACVE. El anuario de la RACVE 2022 está ya en publicación. Felicito a los nuevos académicos incorporados durante el curso pasado, los excelentísimos señores don José Luis Benedicto Castellote, medalla número 50, sección segunda, y a don Alberto Cique Moya, medalla número 43, sección cuarta. Y a los académicos de honor, los excelentísimos señores don Pedro Guillén García y don Jaime Lamo de Espinosa y Michel de Chambourcin. Y a todos ellos les deseo una larga y fructífera colaboración y presencia entre nosotros. De entre las muchas sesiones científicas organizadas por esta Real Academia, debo de destacar por su relevancia la que tuvo lugar en el Palacio del Senado, titulado Una salud, un abordaje transdisciplinario. La noticia más triste del curso pasado fue el fallecimiento del excelentísimo señor don Carlos Compaire Fernández, académico de número y luego académico supernumerario, del ilustrísimo señor don Raúl Casas Olascoaga, académico correspondiente extranjero de la RACVE y miembro de la Academia Nacional de Veterinaria de Uruguay, referente de la Academia y del Ministerio de Agricultura, quien a través de su trabajo científico y académico realizó una contribución excepcional a las ciencias veterinarias. Estuvo muy activo en el encuentro científico de las academias iberoamericanas celebradas en Madrid. El 1 de octubre pasado falleció el excelentísimo señor don Leopoldo Cuéllar Carrasco, académico de número de la RACVE, persona muy querida por todos nosotros, que contribuyó de una forma eficaz en el mantenimiento y desarrollo de esta Real Academia. Felicitar al doctor Antonio José Villatoro Jiménez por su nombramiento de académico correspondiente nato. Y como he dicho anteriormente,
y según dice el artículo 9 de nuestros estatutos, son el vínculo de colaboración permanente entre otras academias con la RACVE. Son los presidentes de los demás Reales Academias de Ciencias Veterinarias y la Academia de Veterinaria Españolas. Le deseo, por lo tanto, al doctor Villatoro una larga colaboración con esta academia. Adelantar que el próximo 6 de febrero recibirán la medalla de oro Carlos Luis de Cuenca y González Ocampo, los académicos de número excelentísimos señores don Francisco Tortuero Cosials, don Guillermo Suárez Fernández y don Amalio de Juana Sardón, y a título póstumo el excelentísimo señor don Leopoldo Cuellar Carrasco. Medalla que se otorga para recompensar servicios excepcionales a la veterinaria según el artículo 4 del Real Decreto 101/2014 de 21 de febrero, por el cual se aprueban los estatutos de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Quiero agradecer a la Junta de Gobierno que presido su apoyo en el desarrollo de todos los proyectos que ha tenido la Real Academia durante el curso pasado, siempre mirando el interés de la Academia. También agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación la financiación que recibe la RACVE a través de la Ley de Presupuestos del Estado, la subvención de la Organización Colegial Veterinaria de España y la subvención por el proyecto AMA. Felicitar también al excelentísimo señor Monsalvio Jiménez Pérez, secretario general, por la preparación y presentación de tan espléndida resumen de la memoria del curso 2022. Y por último, agradecer a doña Natividad Casas Barreno y doña Ana Martínez Allende, de la Secretaría Administrativa de Comunicación de nuestra Real Academia, su entrega, esfuerzo y dedicación que ha hecho posible un excelente funcionamiento de la Academia. Les agradezco también la dedicación y cuidado en la elaboración de la memoria de la RACVE del curso 2022 y el esmero prestado en la organización de los actos de entrega de los premios RACVE 2021 y sesiones científicas de la Academia. Quisiera también felicitar a todos aquellos que han recibido académicos, distinciones ajenas a nuestra Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Por lo tanto, les deseo mis mejores presentes para el año 2023 y en nombre de Su Majestad Rey Felipe VI, declaro inaugurado el curso académico 2023 en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Muchas gracias por su atención. Y se levanta la sesión. Muchísimas gracias por su presencia.